Señor, queremos abrir tu palabra. Gracias por este ambiente de cielos abiertos en esta noche. Queremos abrir tu palabra y queremos que tú nos ministres y nos hables, Señor. Que tú, Señor, seas un refrigerio a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, produzca efectos transformadores a esa semilla, Señor, que crece y que da fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Uno de los libros más usados para hablar sobre lo que es la línea conductual, el carácter y lo que era el hombre antes de caer en pecado es el libro de Génesis, ¿no? Quiero ir a Génesis capítulo 2, verso 15. Voy a leer en la versión NBI. Porque quiero hablar sobre 5 propósitos que tenemos todos los que estamos sentados aquí como hombres, ¿no? Como hombres dentro del plan de Dios, el propósito de Dios, tenemos por lo menos 5 principios que son vitales para los hombres, para el varón. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. En este pasaje Dios nos revela muchos principios que son específicamente direccionados para los hombres, para el varón. Sabiendo y aplicando estos principios, creo que el hombre podrá restaurar su vida, también su casa, su familia, porque estos principios involucran acciones, pero no están basados en lo que el hombre hace, al contrario, están basados en el fruto, en el resultado real que el Espíritu produce en nosotros. Es interesante el texto porque de manera más profunda vemos un detalle muy importante que rompe con todos los paradigmas sociales, culturales que tenemos hoy en día. Y este detalle es que Dios puso a Adán en el jardín de Edén. No lo puso para que esté tranquilo, para que tome sol y tome jugo de coco, esté frente a la playa o tomando mate. No lo puso para que durmiera. No lo puso para que esté todo el tiempo reposando. Lo puso en el huerto. No lo puso de espectador tampoco, sino que Dios permitió que Adán trabajara antes de la caída. Él tenía que antes de la caída cultivar el jardín y cuidarlo. Es decir que el trabajo está antes de la caída. Y esto rompe con todos los paradigmas sociales y culturales que tenemos, especialmente cuando vamos el día lunes a trabajar. Hasta muchos cristianos yo escuché decir: uy, tengo que ir al yugo, tengo que ir a trabajar, tengo una carga pesada. Debemos notar que el texto habla que el trabajo está antes, incluso antes que la mujer fuese creada, el hombre ya tenía que trabajar. Es decir que el trabajo, desde una mirada espiritual, es una bendición y no una maldición. El trabajo es una bendición. El tema es que antes de la caída el trabajo era un deleite, porque estaba en la perfecta voluntad de Dios. Después de la caída hay que ganar el pan, dice la Biblia, con el sudor de nuestra frente. Es decir, que hay trabajos que se desarrollan en la voluntad de Dios y otros trabajos que se desarrollan fuera de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que uno camine en el propósito de Dios. Porque cuando un varón, un hombre camina en el propósito de Dios, lo que hace, el trabajo que hace, será bendecido, será prosperado y será multiplicado. El que trabaja en la voluntad de Dios tendrá también el respaldo y la bendición de Dios. Algunos convierten el trabajo en una maldición, y eso pasa cuando yo conozco gente que hace del trabajo un ídolo, cuando se vuelven adictos al trabajo y cuando sacrifican incluso su familia por muchas horas extras y estar fuera de casa. Pero el trabajo es una bendición, el trabajo es un regalo de Dios. El trabajo está para llevarlo a cabo con gozo y con alegría. El hombre fue escogido e instruido por Dios para que guardara el huerto, para que lo cuidara el jardín y para que cultivara la tierra. Por eso es que el trabajo para los hombres, cuando lo caminamos desde una plataforma espiritual, ya no es una carga, ya es una bendición. Amén. Es una bendición. Y eso rompe con los paradigmas de la sociedad.
Por eso quiero que veamos por lo menos 5 propósitos vitales que hay aquí en esta palabra, que creo yo puede bendecirnos. Lo primero que Dios, la intención de Dios para crear al hombre, el primer propósito es que el hombre viviera, morara en la presencia de Dios. Amén. El Salmo 91, aquel enigmático salmo, dice que el que habita al abrigo del Altísimo, el que está en la presencia de Dios, gracias, morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo primero que Dios le dio al hombre fue el jardín de Edén. Y déjeme decirle que estudiando el texto, la palabra Edén en el hebreo original está escrita en 5 símbolos. Y cada símbolo representa una letra o un carácter. Los 5 símbolos indican 5 palabras. Y estas palabras son: Edén significa sitio, significa momento, significa presencia, significa puerta abierta y significa lugar deleitoso. 5 cosas, profundo. Es decir, que Dios tomó al hombre y lo puso en un sitio, en el momento justo, para que esté en la presencia de Dios y con una puerta abierta al cielo. Es decir, que Adán tenía un wifi todo el tiempo con Dios. Antes de la caída hablaba, se gozaba, se comunicaba, tenía una puerta abierta al cielo. Había una comunión fluida con Dios. Es decir, que el propósito de Dios, el primer propósito es que Dios, que el hombre camine en la presencia de Dios y camine con una puerta abierta al cielo. Dios lo puso, lo estableció en un sitio en la tierra donde estaba la presencia de Dios y donde Dios pudiera venir todo el día, y consecuentemente era una puerta al cielo, una conexión continua, y el acceso era libre. Entonces el texto aquí nos muestra un principio muy importante, y es que estar en la presencia de Dios es esencial para poder tener acceso a las instrucciones que necesitamos para guiar nuestra vida, nuestra familia en los caminos del Señor. Por eso Dios estableció su presencia antes de crear a Eva y antes de que Adán tuviera una familia. De la misma manera, lo primero que necesitamos en nuestra vida es la presencia de Dios. Antes de ser empleado, carpintero, médico, abogado, político, empresario, lo que sea. Y también le hablo a los solteros. Antes que una mujer, primero necesitas la presencia. En la presencia de Dios, en el Edén, Él le trajo a Eva enseñanza. ¿Dónde estás yendo a buscar la compañera? A los que están solteros. ¿Hay alguien soltero aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe dónde se consigue la esposa? Bueno, quizá en algún congreso, en algún evento, pero eso es esporádico. Se consigue en la presencia de Dios. Por eso Dios le hace a Adán el Edén, para que él estuviera en la presencia de Dios. Y allí Él le trae, en la presencia de Dios, le trae la esposa. Los matrimonios más sólidos, estadísticamente, son los que se conocieron en la presencia de Dios. Son los que se conocieron sirviendo a Dios. Son los que se conocieron orando, adorando. Estadísticamente, esos son los matrimonios más fuertes que hay. Yo recuerdo que yo me casé ya grande, siempre lo digo, a los 33 años. Como dice el predicador Gebel, con fecha de vencimiento estaba ya. Ya me caía de la... Quizás hay alguien como yo que Dios le está hablando que pasó los 30 y todavía no consiguió nada, ¿eh? Y yo estaba tan maduro que ya me estaba cayendo de la planta, ¿eh? Y empecé a orar y a buscar. Y en un campamento de jóvenes, en el medio de la presencia de Dios, como el hombre nuclear, hice así, y vi algo. Ahora, hablar del hombre nuclear ya están denotando la edad que tengo. Y ahí estaba. Y ahí empezamos a ser amigos más de un año. Y yo recuerdo viviendo en el año 2005 en Puerto Rico, estaba en esa isla hermosa del Caribe, pastoreando una iglesia allí. Y una mañana orando, el Señor me dice:
ella será tu esposa. Tranquilo, pues yo tenía una carga encima. Si le llegaba, como dicen en Tucumán, le llegaba a pifiar a esa edad, con todo lo que estaba haciendo, estaba frito en el horno, ¿no? Entonces allí el Señor me dijo, ella es. Y así fue. Hoy por hoy estamos sirviendo más de 15 años juntos con mi esposa. Es una pastora con todas las letras, dinámica, organizadora, planificadora. Hace todo lo que yo no puedo hacer. Y es una bendición. Pero ¿dónde la encontré? En la presencia de Dios. Jamás vas a encontrar una buena esposa en un boliche, en lugares oscuros. No. Allí hay todo falacia, todo apariencia. Lo mejor que Dios tiene para nosotros está, ¿dónde? En la presencia. Diga conmigo, lo mejor de Dios está en su presencia. Amén. Para el varón la presencia de Dios es como el agua para el pez, o como la tierra para la planta. Si sacas al pez del agua o arranca la planta de la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Se va a morir? Si quitamos al hombre de la presencia de Dios, el hombre falla cuando no está en la presencia de Dios, cuando no tiene la guía de la presencia. Y no solamente el hombre va a fallar sin la presencia de Dios, sino que también va a morir. Va a morir. Esa es una de las grandes razones por la cual Satanás hace todo lo posible por alejar a los hombres de la presencia de Dios. Por eso esta reunión es muy poderosa. Tiemblan los demonios en Monteros y en Lules, porque juntar a un grupo de hombres como esto es más difícil. Estadísticamente, las iglesias tienen mucho más mujeres que hombres. Gloria a Dios, están activas. Pero Dios puso sobre el hombre un sacerdocio, un liderazgo como el que estamos viendo aquí. Dios puso una autoridad, y cuando el hombre entra en la presencia de Dios, se enamora de Dios, este hombre comienza a funcionar en el propósito de Dios, con la autoridad de Dios, con el respaldo de Dios, y comienza a marcar una línea generacional que se extiende hasta la tercera y cuarta generación de benditos del Señor. ¿Cuántos creen eso? Por eso el diablo intenta que los hombres no congreguen, que los hombres estén lejos de Dios. El diablo intenta vez tras vez que se quede en el partido River y Boca antes de ir a la reunión. No escuché ningún amén ahí. Se queden. Eso intenta el enemigo, que el hombre no lleve el liderazgo del hogar, porque sabe que si lo tiene alejado de la presencia, no cumplirá el propósito. Y déjeme decirle que pasa en las mejores familias. Cuando una persona es activa, por lo general la otra es pasiva, ¿no? Y a veces uno piensa que en el matrimonio las cosas van a funcionar bien y se van a ayornar y van a encontrar un andamiaje. Pero a veces pasa que el que es activo se pone más activo, y el que es pasivo se pone más pasivo. Y ahí es donde se arma el hecatombe. Pero eso viene por falta de la presencia de Dios en el hogar. Uno de los medios hermosos que el Señor nos da es este ambiente de adoración, de adorar. Una de las cosas que heredé de mi familia, y hoy lo hacemos en casa también, es tener los cultos familiares. Es adorar en casa. Es compartir la palabra en casa, es tener devocionales en casa. Mi papá sabía hacer eso, nos reunía todos, mi mamá con el acordeón, empezaba a cantar. Yo tenía 6, 7 años y yo sentía la presencia de Dios, lloraba, me paraba, se ponía la piel de gallina, y le decía a mi mamá, ¿qué es lo que me pasa? Y ella me decía, tranquilo, la presencia de Dios está aquí. Recuerdo los días lunes y los días jueves. Era ley a la noche, a las 8 de la noche, tener nuestros devocionales en familia. Y eso es, mire, los encuentros más poderosos con el Espíritu Santo no los tuve en los congresos ni en las conferencias, los tuve en la casa. Y hoy intento hacer lo mismo con mis hijos, Samuel de 14 y Gadiel de 10. Y tengo al lado de la mesa en el comedor, al lado está el teclado y la guitarra, porque terminamos de comer, leemos la palabra, adoramos al Señor y ya comenzamos a entrar y hemos
Y me pasa que hay momentos en que la presencia de Dios comienza a moverse y somos quebrantados, ministrados por la palabra o ministrados por la presencia de Dios. Y eso es algo que lo fomento de manera intencional. No es cuando siento, sino que sé que lo tengo que hacer. Sé que lo tengo que hacer. Y cuando mis hijos están un poco rebeldones y esto de aquí, lo mismo les digo, vengan a orar conmigo. Los meto a mi pieza, nos vamos a arrodillar y vamos a buscar intencionalmente el rostro del Señor. Y ese mismo que no quería orar a los 10 minutos, cuando la presencia de Dios inunda el cuarto, lo veo levantando las manos y después me dice, ¿cómo no entré antes? ¿Cómo no le obedecí antes a papá? Pero eso es algo intencional que Dios lo puso en el liderazgo a nosotros los hombres. Nosotros de manera intencional, me gusta usar esta palabra, intencional, necesitamos hacerlo. Y hacer de cada una de nuestras casas un lugar de la gloria de Dios. Un lugar de la presencia de Dios. Y cuando andan medio rebeldones, lo dejo que duerman, porque el espíritu no duerme. Y cuando están dormidos le pongo la mano y le ministro, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Al otro día se levantan santito, obediente. Algo pasa cuando tengas un hijo rebelde o cuando esté pasando algún problema, un hijo que se te aleja del Señor. Déjalo que duerma. Y cuando esté dormido, ponele la mano, bendecilo, profetizale. Va a ver cómo Dios obra y el Espíritu obra. Porque el Espíritu no duerme. El consciente duerme, pero el subconsciente no. Sigue almacenando. Entonces ahí tenemos que aprovechar. Por eso el primer propósito de Dios para todos nosotros es que vivamos en su presencia. Y practiquemos una vida de altar en nuestras casas. Y eso va a ser trasladado a la iglesia, a los lugares como estos. En segundo lugar, Dios lo puso al hombre. El segundo propósito es manifestar lo que Dios puso en cada uno de nosotros. En un sentido, la palabra trabajo en el original significa llegar a ser. Eso significa trabajo. Teniendo en cuenta este concepto, el trabajo no es algo que hacer, sino que es algo en el cual con el tiempo te conviertes. No es algo que hacer, sino algo que te conviertes con el tiempo. La razón por la que mucha gente está pobre y luchando con la pobreza, con apenas sobrevivir, es que ha encontrado un empleo, pero no un verdadero trabajo. Porque cuando tienes un verdadero trabajo que está enmarcado en el propósito de Dios, tienes el aval, la bendición del Señor sobre tu vida. Y vas a crecer, vas a prosperar. En esencia, según indica el texto, el trabajo no está conectado con lo que haces, está conectado con tu propósito. Con desarrollar el potencial para lo cual Dios te ha creado. Por eso es que muchos son los que ganan mucho dinero y son infelices, y otros ganan menos pero son felices porque han encontrado en el trabajo hacer lo que les gusta. Y lo hacen con pasión, lo hacen con amor, lo hacen con entrega. Entonces conectan lo que hacen con el propósito y se sienten como un pez en el agua haciendo lo que hacen. Es tan importante cumplir el propósito de Dios en nuestra vida que va a repercutir en lo que haces, en tu trabajo. Y va a terminar convirtiéndote en ello. Quiero decirte que estás vivo porque existe algún trabajo que Dios quiere manifestar sobre tu vida aquí en la tierra y que Él colocó dentro de cada uno de nosotros para manifestarlo, para que lo reveles. Por eso cuando tu trabajo está conectado con el propósito, ahí recién te estás convirtiendo en lo que eres realmente, porque el trabajo revela el potencial que Dios colocó en cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando planto una semilla de naranja, su trabajo, su propósito es convertirse en un árbol de naranja. Es decir, que cuando planto una semilla estoy plantando el potencial del árbol. Es lo que Jesús veía en las personas. Jesús veía el potencial. Por eso no escogió a ningún fariseo, a ningún doctor de la ley. Escogió gente común porque lo que él veía los demás no lo veían. Veía en un Pedro un tremendo líder, aunque en ese momento era muy carnal, muy efusivo, muy de mal carácter.
era Pedro en ese momento, pero Jesús veía en él el potencial de un gran pastor, de un gran apóstol, de un gran predicador. Y eso es lo que hace Dios. Y una de las cosas que Dios nos desafía a nosotros, especialmente a los que ministramos, a los que lideramos, es saber cómo Jesús ve, a mirar como el Señor mira. Porque a veces tenemos prejuicios y tenemos miradas estructuradas, religiosas, legalistas, y no vemos lo que realmente Dios está viendo en las personas. En ese que llegó todo tatuado el domingo y recibió a Cristo, ¿será que te anda bien? Y quizás Dios está viendo algo poderoso en él, un gran evangelista que va a traer un montón de drogadictos, de prostitutas. Necesitamos tener la mirada de Dios. Por eso es que cuando Saúl va a ungir a David, el Señor le dice: no mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero yo miro el corazón, dice el Señor. Dios mira el corazón. A David no lo tenía en cuenta ni el padre, no lo tenía en cuenta ni sus hermanos, pero Dios lo tenía en cuenta. Porque Dios siempre ve el potencial, Dios siempre ve más allá, Dios siempre ve el futuro, Dios siempre ve la obra completa, Dios siempre ve todo lo que ni siquiera nosotros nos podemos ver. Cuando lo va a buscar a Gedeón, Gedeón está muerto de miedo, sacudiendo el trigo en el lagar, y el Señor le dice: ¿cómo estás, varón esforzado y valiente? ¿A quién le está hablando? Si yo me estoy muriendo de miedo, estoy en la miseria, no tengo un peso, me dan vuelta, no me cae una moneda. Y el Señor le dice: ve con tu fuerza, que tú vas a salvar a Israel de los madianitas. Con esto quiero decirte que el propósito, la semilla que Dios ha puesto en tu corazón es grande, es poderosa. Y creo que Dios te ha traído aquí para revelártelo, para confrontarte, para desafiarte, y para que en esta noche salgas con una palabra para poder decir: Señor, aquí estoy dispuesto a servirte, a entregarme, a darlo todo y a bendecir a mis generaciones. Dios está viendo en esta noche tu potencial, y tu potencial no es pequeño, tu potencial es grande. ¿Sabe por qué es grande? Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, y en ti están tus hijos, tus primos, tus sobrinos, tu familia, tu vecino. En ti potencialmente, en cada uno de nosotros, está el gran poder de Dios para ser manifestado y puesto en obra. ¿Cuántos creen eso en esta noche? Yo lo creo, yo lo creo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque algo a destacar de la planta de naranja es que la planta de naranja no se come las naranjas. La planta de naranja no se come las naranjas, son para que otro sea beneficiado. Son para la gente y traen salud y mucha vitamina C que nos hace falta ahora en invierno. ¿Verdad que sí? Siempre el propósito de Dios, primero, que es singular. Segundo, que es grande. Y tercero, no tiene propósitos egoístas. Siempre es para dar. Siempre es para bendecir a otros. Siempre es para que otros sean multiplicados, otros sean sanados, otros sean liberados. De hecho, por mucho tiempo la religiosidad nos hizo creer que llenarnos del Espíritu en la iglesia, hablar en lengua y sentirnos bien, y hasta ahí nomás llegó y me voy a la casa contento. No, es el peor error que puedas cometer. La llenura del Espíritu Santo, el hablar en lengua, el encuentro fuerte con el Espíritu de Dios, es para salir y hablarle a otros. Es para salir y predicarle a otros. Es para salir y compartirlo con otros. De lo contrario, después terminamos convirtiéndonos en gente que se llena y no da nada. Y toda agua estancada termina pudriéndose. Porque los dones que Dios nos dio, los talentos que Dios nos dio, son primero para entregarle a Él, no son nuestros. Y segundo, para manifestarlo a bendición de otros. Dios puede convertir tu don en un talento y en un propósito fuerte para bendecir a tus generaciones y para bendecir a otras personas. Por eso es muy fundamental entender esto. Leí esto el otro día que me pareció muy bueno. Los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen su fruto, el sol no brilla para sí mismo,
y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Es decir, vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena. Hoy escribí esto y lo puse en mis redes. La vida es buena cuando estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Qué hermoso que es eso. En mi humilde tarea pastoral me ha tocado de que venir personas y decirme: pastor, Dios me ha sanado, me ha liberado. Y qué feliz que nos hace cuando escuchamos que otra persona ha recibido un milagro, ha recibido un toque a través de una palabra, a través de una administración. ¡Qué bendición! Me hace feliz a mí, pero es mejor hacer feliz a las personas. Es mejor hacer feliz a la gente. Nuestra naturaleza, así como la ley de la naturaleza siempre es dar, nuestra naturaleza es servir. Amén. Diga conmigo: mi naturaleza es servir. Quien no sirve para vivir, quien no sirve para servir, no sirve para vivir. El doctor Batista, una eminencia que vive en Puerto Rico, va a estar la semana que viene con nosotros en San Peña. Y él dice frases cortitas, geniales y magistrales. Dice una, por ejemplo: el que sirve, lo voy a decir en puertorriqueño. Viste que le comen las R y le ponen la S, la L. Dice: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Gran palabra, gran teoría. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y un día me dice, teníamos que ir hasta el aeropuerto, me dice: salí temprano. No, sí, estoy bien con el horario. ¿Por qué quiere que salga tan temprano? Porque el que sale tarde, llega tarde. Frases cortas, pero geniales. Por eso el trabajo está conectado con el propósito. Y tu propósito es la razón para lo cual naciste. Y la visión es cuando comienzas a verte dentro de ese propósito. Entonces tu vida tiene sentido. Porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Antes de ver el árbol, Dios primero ve la semilla. Y antes de ver un gran líder, Dios primero ve el potencial del líder. Por eso comencé hablando y agradeciendo al pastor de esta casa, al fundador de esta casa. Porque sin duda él vio algo que yo no lo veía cuando era chico. Y vio un potencial allí. Y me discipuló y caminé con él en aquellos años de jovencito. Después el Señor me llevó a otras tierras. Pero eso no me lo olvido más, porque sin duda él vio algo que ni siquiera yo me daba cuenta. Ni siquiera yo lo veía. De igual manera la historia nos revela, por ejemplo, Walt Disney lo despidieron de su primer trabajo por ser poco creativo. Miren ustedes. Después años más tarde, sorprendió al mundo con su creatividad. Albert Einstein en un momento fue considerado retrasado mental. Años más tarde fue considerado uno de los más grandes genios de la humanidad. Thomas Edison, a los 3 meses de asistir al colegio, el exdirector lo expulsó, alegando falta de interés y torpeza intelectual. Años más tarde, patentó más de 1000 inventos. Y algunos de ellos marcaron la historia de la humanidad, y por eso tenemos luz eléctrica hoy en día. Tremendo. Porque Dios ve nuestro potencial. En esta noche Dios está viendo tu potencial. Y la idea de la palabra es que ella entre en los corazones como esa semilla de la planta de naranja y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo creo en esas obras del Señor. Amén. Me he encontrado con mucha gente que después de muchos años Dios la bendijo con alguna palabra, en alguna reunión, en algún momento, en alguna provincia, en algún país, y después de verla muchos años estoy caminando en aquella palabra. Y eso es una bendición tremenda. Tremendo. Tercero, nos convertimos en cultivadores. Esto es el tercer propósito, convertirnos en cultivadores. Es el tercer propósito de Dios para nosotros. Adán lo puso para que cultive la tierra. Fuimos diseñados por Dios para sacar lo mejor de todo lo que se encuentra bajo nuestro cuidado. Esa es la razón por la cual Dios nos dio la capacidad de cultivar, de ser cultivadores. Por eso Dios nos
Dios nunca nos da el producto terminado. Por ejemplo, Él no te da un negocio o una empresa así de arriba. Él primero te da la idea del negocio o la idea de la empresa. Y a partir de ahí yo debo cultivar, trabajar la idea hasta que se convierta en un negocio o en una empresa. Dios no te da el producto terminado, siempre te da la materia prima primero. Amén. Siempre te da la materia prima. Por eso no te dio la esposa perfecta, te dio una mujer para que la cultives. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Para que la cultive, para que la ames, para que la cuides, para que la ayudes, para que saques lo mejor de ella. Por eso Dios no te dio hijos perfectos. Te dio hijos para que lo cultives, para que hagas tu mejor versión de ellos, para invertir calidad de tiempo, amor, ejemplo, valores. El hombre por naturaleza, por un designio divino, es cultivador. Tarde o temprano Dios nos dio ese propósito y ese plan de sacar lo mejor de la gente que está a nuestro lado, de sacar lo mejor de tu esposa, de sacar lo mejor de tus hijos. Por lo tanto, los hombres han sido diseñados por Dios desde la eternidad, desde una plataforma espiritual, para ser cultivadores que ven el potencial de su familia, de los que están a su alrededor y que lo ayudan a multiplicarlo. Una vez leyendo un libro de un gran pastor de las Bahamas, me hizo mucho reflexionar, hablando de este punto de ser cultivadores, y lo anoté, lo puse en mis notas allí, porque él decía: un hombre que realmente está cumpliendo su propósito en la familia va a lograr que su esposa se sienta mejor con él que en la casa de sus padres. Y decía, cuando una pareja se casa, entre 5 o 10 años, era la estadística, que tienes el tiempo como para que esa mujer que dejó todo, su casa paterna, todo, que estaba muy bonito ahí, que la tenían bien cuidada, para venirse con nosotros, entre 5 o 10 años, si realmente caminamos en el propósito de Dios siendo cultivadores, esa mujer va a querer estar con nosotros y no en su casa, en primer lugar. Y en segundo lugar, va a reconocer que está mejor en su casa con su esposo que en la casa de sus padres, porque es parte del plan de Dios. La pregunta es, yo cuando leí esto me revolucionó completo, ¿eh? Ya llevaba más de 5 años de casado, y fui y le pregunté a mi esposa: ¿tú estás mejor conmigo o en la casa de tus papás? Es más, decía este pastor, incluso tú la sacaste bien, próspera, bendecida. En 5 o 10 años tiene que estar más próspera y más bendecida a tu lado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y me hizo pensar un montón y me hizo reflexionar. Le pregunté: mi vida, no te falta nada, estás bien, estás mejor aquí que en la casa de tus padres, porque mi esposa salió de estar toda una vida en la casa de sus padres, tenía todos los lujos, todas las comodidades. Es más, el auto que tenía lo heredé yo, porque era de ella. Y eso pasa cuando hay un hombre cultivador. Dios puso tu esposa y tus hijos para sacar lo mejor de ellos. En cuarto lugar, el cuarto principio y propósito vital del varón es ser protector. El cuarto propósito del hombre es ser un protector. Fuimos diseñados por Dios para cuidar, para defender y para cubrir todo aquello que está bajo nuestro cuidado y bajo tu esfera de influencia. Fuimos diseñados para proteger nuestro entorno. Por eso es que cuando a nuestro hijo le pasa algo en la escuela o alguien le pega o algo, ¿cómo nos sentimos los papás? Ya quiero estar ahí al otro día y ya me voy con los guantes de boxeo también a ver qué pasa, ¿eh? Porque por naturaleza somos protectores. Necesitamos ejercer ese designio divino sobre nosotros
Proteger si estás de novio, proteger a tu novia no teniendo relaciones sexuales con ella ante el matrimonio. En el caso de ser soltero, proteger nuestra esposa en el caso de estar casado. Los verdaderos hombres no seducen, los verdaderos hombres protegen. Nuestra fuerza física es para proteger a nuestras esposas, no para golpearlas y no para agredirlas. Es para defenderlas, no para imponer manos sobre ellas. Como esposos y como padres debemos ser el lugar más seguro para nuestras esposas y nuestros hijos. Estamos llamados a proteger nuestras familias de las corrientes destructoras de la sociedad. Como hombres hemos sido llamados por Dios para proteger nuestras familias. Un hombre de verdad siempre deja a su mujer mejor de la que la encontró. Siempre, siempre. Más linda, más sabia. Y en quinto lugar, el quinto propósito, ser maestros. El quinto propósito del varón es enseñar las instrucciones que Dios le dio. Y esto hasta el día de hoy lo conserva la cultura judía. En la cultura judía, los padres enseñan a leer y a escribir a los hijos. Y a partir de los 12 años ya pasan de niños a adultos, no pasan por los estadios que tenemos nosotros de la preadolescencia, de la adolescencia. Pasan directamente a los 12 años o 13 años de la niñez a la adultez. Y aprenden a leer y a escribir en la casa. Son los maestros. Aprenden con la Torá, con los 5 primeros libros, ¿no? Debemos ser hombres que protegen con la palabra de Dios, conocedores de la palabra de Dios más que cualquiera de los jugadores y de los equipos que simpatizamos. Yo creo que aquí no pasa, solo pasa en Chaco, que a veces me encuentro con hombres que saben más de fútbol que de la Biblia. Saben más del último pase de los equipos europeos y de los jugadores. Algunos impresionantes se sabían los equipos de memoria. Digo, ¿cómo hacen para memorizarse los nombres de cada jugador y de cada equipo? Y le preguntaba un versículo bíblico y empezaban a tartamudear. Es al revés. Tenemos como don del Señor la capacidad de ser maestros, de instruir a nuestros hijos en la palabra, pasar tiempo en adoración, en oración con ellos y con la familia, y tiempo de calidad. Una de las cosas que a mí he sido desafiado por el Espíritu Santo con mis hijos es a enseñarles la palabra. Samuel con 14 y Gadiel con 10, yo creo que por lo menos el 70% de la historia bíblica ya la saben porque yo se las conté y su madre. El Señor siempre me decía, si vos no lo instruís, ¿quién lo hará? Y las horas de play la tienen medidas y las horas de redes sociales tienen medidas 1 hora por día. Y le tengo cortito que prioricen el devocional, la vida espiritual, la vida de oración. Gracias a Dios los dos ya están sirviendo en la iglesia. Sirviendo en multimedia, sirviendo en adoración, sirviendo predicando, sirviendo enseñando a los niños. Pero esa es tarea, yo me acuerdo, llegaba cansado de los congresos por ahí de otros países, agotado, y me esperaban los dos en el cuarto para que yo les contara alguna historia bíblica. Lo que menos quería hacer yo era contarle una historia bíblica. Quería irme a la cama, quería irme a dormir. Y mi esposa me decía, vos lo acostumbraste así, andá, y tenía que ir y contarle. Yo tenía un método muy sencillo con ellos, hasta el día de hoy lo tengo. Es que le leo la historia y le pregunto, ¿qué entendiste? ¿Qué Dios te habló? ¿Cómo percibís lo que te estoy diciendo? Y desde chiquito me llevé unas sorpresas tremendas. Samuel tenía 3 años, recuerdo, y le cuento la historia de Sansón y Dalila. Le leo completa la historia en Jueces. Y cuando termino de contarla le digo, ¿qué entendiste de esto? Y me dice, 3 años tenía, que no me tengo que casar con una filistea, me dice. 3 años tenía. Y eso le llegó al tipo, que no me tengo que casar con una filistea. Y a veces uno lo subestima y cree que no. Sabe más que nosotros. Ya estamos en la era de los nativos digitales.
que nacen ya con el celular incorporado y le enseñan a sus padres y a sus abuelos cómo bajar las aplicaciones, ¿o no? La inteligencia artificial está a flor de piel en todos lados. Por eso necesitamos ser maestros de ellos y necesitamos trabajar con las generaciones. Una de las cosas que Dios nos habló al pastor Claudio y a mí es de trabajar en la iglesia de forma multigeneracional. Que caminemos juntos los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Todos juntos como un ejército, caminando en el propósito de Dios. Y hemos podido enseñar, invertir para que los niños tengan su culto, para que los pre tengan su culto, para que todos tengan su culto con todos sus equipos, con todas sus bandas de gente preadolescente, de gente adolescente, de gente joven, unas bandas que tiene la iglesia de los niños que son así unas cositas y son unos genios tocando, porque esa instrucción tiene que venir desde los padres, de los pastores para los hijos. Si no, nadie lo va a hacer. Si no, el mundo de 1 a 5 años el niño absorbe todo. Si absorbió Biblia de 1 a 5 años, va a ser un crack cuando sea grande. Después de los 5 años ya es un poquito más lenta la cosa, pero de 1 a 5 años hay que darle con todo. Y hay que meterle palabra. Y eso va a producir fruto, como dice la Biblia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios nos dio la capacidad de ser los maestros de nuestros hijos. Y no es fácil, a mí me cuesta mucho porque tengo mucho trabajo, mucha carga horaria, pero aunque sea al mediodía y a la noche, el Espíritu Santo me martillea, me golpea. Tienes que hacerlo de manera intencional para marcar a tu generación. Y a veces cansado, pero lo hago. Y ellos son instruidos en la palabra de Dios. Y me asombro de las preguntas que me hacen, de cómo ellos interpretan la palabra, de cómo ven cosas que yo no veo. Es increíble. Y de cómo en la simpleza ellos entienden la Biblia. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor reveló sus grandes sabiduría a los niños, porque así le agradó. La sabiduría no le dio a los grandes, a los eruditos, se la dio a los niños. El otro día estábamos con mis hijos leyendo la parábola del buen samaritano, y cuando le leo, le digo: ¿qué entendieron? ¿Quién es el prójimo? Y todos pensaban que el prójimo era el que estaba tirado, como nos enseñaron siempre. Y Gadiel, mi hijo de 10 años, dice: no, el prójimo es el que ayudó al que estaba tirado. Y si uno lee bien la Biblia, se va a dar cuenta que el prójimo no es el que está tirado. El prójimo es el que ayudó al que estaba tirado. Y en los niños está esa revelación. Dice la Biblia que en ellos y en la alabanza de ellos hace retroceder a los enemigos. Por eso creo que hoy por hoy la iglesia de hoy lo que menos debe hacer es subestimar a los niños, porque allí tiene un ejército. Si el Señor no viene antes, tenemos un ejército preparado ahí para que Dios use a esta generación. ¿Amén? Entonces, como quinto propósito, necesitamos ser maestros en nuestra casa, dar lugar a la próxima generación. Te animo, varón, a crecer, a capacitarte, a servir a Dios con toda tu fuerza, a ser el maestro de tu casa, el cual todos respetan y admiran. Te animo a marcar tus generaciones con la palabra de Dios y con tu testimonio de vida. Conclusión. Recuerden estos 5 propósitos que están ahí en Génesis capítulo 2, verso 15. Número 1, fuimos creados para morar en la presencia. Número 2, para manifestar lo que Dios puso en nosotros, todos los dones y talentos. Número 3, para convertirnos en cultivadores. Número 4, convertirnos en protectores. Y número 5, ser el maestro de nuestras casas y de nuestra familia. Amén. Haceme sol. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Oro, Señor, para que tu palabra en esta noche nos desafíe, como a mí me desafía. Siempre tu palabra, o cada vez que tú me das una palabra, es para desafiarme, es para compartirla, es para darla,
y es para que otros sean nutridos con ella. Por eso en esta noche, Señor, que tu palabra sea como una semilla que caiga en los corazones de cada uno de nosotros, y esa semilla produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendigo en esta noche a todos estos hombres, Señor, varones de acá de Monteros, de Lules, de lugares alrededor. Señor, sea tu bendición, y que en esa impronta que hay en la palabra, que hay en la Biblia, Señor, en Génesis 2:15, sea impartida en sus corazones, sea impregnada en su espíritu, de cumplir con estos propósitos que son vitales para nosotros, Señor. Que seamos cultivadores, que todos los días encontremos en tu presencia toda la satisfacción, toda la llenura, toda, Señor, el favor, todo lo que necesitamos está allí en tu presencia. Que seamos cultivadores, Señor, gente que da oportunidad, que ve el potencial, que pueda sacar todo lo que ha puesto en nosotros. Que no enterremos los dones y los talentos como aquel que tenía uno y lo enterró, sino que multipliquemos lo que tú nos has dado. Y, Señor, y en esa multiplicación podamos bendecir a nuestra esposa, a nuestros hijos, podamos bendecir nuestra casa, nuestra familia, podamos bendecir nuestro barrio, nuestra ciudad. Que seamos, Señor, protectores. Que la fuerza que tú nos has dado sea para proteger, sea para cuidar. Que podamos ver los potenciales en nuestros hijos, que podamos ayudarles a crecer. Señor, que podamos hacer como tú hacías, que lo enviabas, lo soltabas y lo enviabas en el tiempo oportuno. Que podamos ser los maestros de nuestra casa, que nuestros hijos aprendan la palabra de primera mano de nuestra parte. Levanta, Señor, en esta noche, como dice Apocalipsis, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes. Señor, oro para que estas reuniones de hombres se multipliquen, crezcan. Toca a todos los hombres de la iglesia, toca a los hombres de esta ciudad, Señor. Oro para que haya un avivamiento y vengan hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres, Señor, que tú los inquietes y que lleven el liderazgo en sus casas, en sus hogares. Hombres llenos del Espíritu, hombres con un liderazgo de testimonio, de influencia. Quiero declarar en esta noche, quiero usar la palabra profética, Señor, para decir que tú levantas a estos hombres, Señor, como unos guerreros, como unos maestros, como unos cultivadores. Tú los levantas, Señor, para ser instrumento de bendición para sus esposas, para sus hijos, para su barrio, para su ciudad. Tú los levantas, Señor, en el poder del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, tu palabra, que es un espejo, nos miramos en ella en esta noche, Señor. Nos miramos en ella y nos damos cuenta de nuestra necesidad de ti. Porque en tu presencia, Señor, allí cuando vamos a tu presencia, allí nuestros errores, nuestras debilidades son restauradas, son sanadas. Y tú tomas esas debilidades nuestras en tu presencia y las conviertes en algo fuerte. Mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando un hombre esconde y no habla, el enemigo termina ganando terreno y haciéndolo caer. Pero cuando un hombre derrama su corazón en la presencia de Dios, el Señor toma los errores y las debilidades y las convierte en fortaleza. Porque ahí en la presencia está la restauración. Ahí en su presencia está la vida. En su presencia, Señor, está el refugio. Ahí en su presencia está todo lo que yo necesito. Tú vienes y nos amas y nos abrazas. Señor, yo bendigo a todos estos varones en esta noche. Espíritu Santo nos ministre. Tu palabra, Señor, nos desafíe. Tu palabra, Señor, nos levante. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. Porque tú, me ayudan los músicos, sol de la mañana, das vida donde no existe nada.